Hola, muy buenas tardes. Soy la doctora Pamela Oliva, cardióloga infantil del Hospital de Temuco, la Enana Enríquez Aravena, y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera. Damos comienzo a un nuevo capítulo del programa Doctores en Línea, que ha sido creado en una alianza conjunta entre nuestro hospital y Ufrovisión, con el fin de promover temas relacionados con la prevención y cuidados de la salud. Este programa se transmite en vivo para Temuco y Padre Las Casas por el canal digital 38.1, de Concepción a Coyhaique por el canal 48 de Telsur, y además está disponible en todas las plataformas online de Ufromedios. Hoy día tenemos el gusto de contar con una nueva invitada. Ella es la doctora Carolina Cerda Valenzuela, es pediatra e infectóloga de nuestro hospital y también docente de la UFRO, de la Facultad de Medicina de la UFRO. Y hoy día conversaremos un tema muy interesante y muy relevante, que es mitos y verdades respecto de las vacunas y sobre todo a propósito del COVID-19. Carolina, te doy una cordial bienvenida a nuestro programa. Gracias por aceptar estar con nosotros y ayudarnos a dilucidar estos mitos y verdades que puedan servir de información para que la población tome sus mejores decisiones al respecto de las vacunas. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz de participar y ayudar un poco a esclarecer estas dudas que han surgido con mayor fuerza desde que partió la pandemia. Así es. Carito, entonces para poder empezar a conversar este tema y entenderlo desde el principio, cuéntanos por favor, ¿qué son las vacunas? ¿Para qué sirven? Bueno, las vacunas en realidad son una mezcla de productos biológicos que ya pueden contener diversos componentes, entre ellos los más importantes, ya sean virus, bacterias o fracciones de esto. Y lo que hacen las vacunas es ayudar a despertar nuestro sistema inmunológico desde que somos muy pequeños, desde los niños en adelante, y ayudan a que nuestro organismo vaya creando las defensas necesarias contra estas enfermedades, para que una vez que nos expongamos a estas enfermedades, tengamos las herramientas en nuestro cuerpo para poder defendernos y no cursar con enfermedades graves, que son muchas potencialmente mortales. Así es. Me gustaría que nos contaran qué cambios se ha generado en la población mundial en cuanto a la prevención de enfermedades y disminución de la mortalidad desde que se usan las vacunas. Esto, a mí, por lo menos en lo personal, es súper relevante porque como yo soy antigua, en los tiempos en que yo estudiaba medicina, la mortalidad por la falta de vacunas para ciertas enfermedades era altísima. Y yo veía, por ejemplo, que habían muchas personas que habían tenido poliomielitis y que andaban secoladas por la vida. Habían muchos niños que morían de tétano, de sarampión, de difteria, de tuberculosis, e incluso posteriormente, digamos, en los años 90, se morían muchos niños, quedaban muy secuelados por neumonias graves que ahora son prevenibles con vacunas. Entonces, soy testigo, digamos, de este cambio tan importante, pero me gustaría que tú nos pudieras ilustrar un poco más. Sí, yo creo que eso es súper importante, doctora, entender, y yo creo que si uno mira, saca una foto de la realidad actual, no se da cuenta de qué ha pasado y qué ha pasado en los últimos años no tan alejados respecto a cómo las vacunas han cambiado la historia, porque finalmente eso es lo que han hecho, han cambiado la historia de la humanidad en diversos aspectos. Si nosotros nos remontamos como al inicio de la historia de la vacunación en el siglo XVIII, con la viruela, cambió completamente el curso de la enfermedad y a nivel mundial. Y esto dio pie a que distintas enfermedades que eran muy mortales y que causaban grandes plagas, pandemias en la humanidad, fueran de a poco creándose vacunas que hacían esto que les comentaba, despertar el sistema inmunológico para preparar el cuerpo para defenderse contra estas enfermedades. Entonces, hoy en día nosotros no conocemos algunas enfermedades que son históricas, como la misma viruela o la misma poliomielitis, que hace muy pocos años causaba mucha enfermedad a nivel mundial y que nosotros podemos decir que en Chile está erradicada.
y se erradicó antes que otros países del mundo, gracias a un muy buen programa de vacunación. Entonces, en realidad, si nosotros nos remontamos también a nuestra realidad país, yo soy una férrea defensora del Programa Nacional de Inmunizaciones, creo que es un muy buen programa de inmunización, contamos con ese gran beneficio para la población. Y este programa de inmunizaciones en Chile partió en el año 78 como un programa formal, robusto. Pero si nos remontamos más atrás, de hecho, hay campañas de vacunación ya desde el año 1920 y que permitieron la erradicación de ciertas enfermedades, como pasó con la viruela, con la misma poliomielitis, o de otras enfermedades como por ejemplo, el sarampión, que también en Chile no hay circulación de sarampión a nivel endémico. Entonces, la implementación de las vacunas a nivel poblacional han ido cambiando la circulación de los agentes infecciosos, han ido eliminando la circulación de otros y han permitido que enfermedades que se conocían muy graves o que causaban mucha hospitalización, hoy en día son de manejo ambulatorio o no se presentan, como las mismas neumonías bacterianas. Antes de que existiera la vacuna contra el neumococo, que se ha ido mejorando a lo largo de los años, o la vacuna contra el hemófilo influenzae, las neumonias eran de curso muy severo, tanto en la población infantil como en adultos, y dejaban grandes secuelas. O sea, no solamente los niños se hospitalizaban por neumonía, sino que también podían tener secuelas a lo largo de su vida a raíz de estas infecciones, que no eran menores, incluso pudiendo ser oxígeno dependiente o, o con un pulmón muy dañado, con imposibilidad después, por ejemplo, de hacer ejercicio o ejercer su vida, sus actividades de vida diaria con normalidad. Entonces, realmente las vacunas han generado un impacto trascendental en el curso de las enfermedades infecciosas en la humanidad. Así es. Y además, como cosa por añadidura, digamos, se puede señalar que no solamente se evitó que se enfermaran, de que los niños tuvieran secuelas o que incluso se pudieran morir por estas neumonias, sino que además permitió tener camas para otras enfermedades estacionales o de otro tipo, como pacientes crónicos, porque antes en la época invernal simplemente no había dónde poner los niños de tanta necesidad de hospitalización, no había cómo. Y paralelamente incluso se evitó que tuvieran meningitis por aquellas mismas bacterias que protegían por las neumonias. Entonces fueron efectos que se multiplicaron de una forma impresionantemente favorable para todos los niños. Sí, completamente de acuerdo. También quisiera preguntarte, para que quede como muy, muy claro en nuestra audiencia, ¿cuál es el grado de protección de las vacunas? ¿Se supone que tienen una protección de un 100% de por vida o no es así? No, bueno, no es tan así. Y yo creo que de repente eso, tener claro este concepto nos ayuda también a entender cómo funcionan las vacunas y qué esperar de ellas, que eso también es súper importante. Las vacunas depende mucho del tipo de vacuna. Hay distintos tipos de vacuna, distintas formas de las que se son preparadas, ya sea con microorganismos vivos, partículas que asemejan el agente infeccioso, microorganismos muertos. Y así también en cuanto a los otros componentes de vacuna, ellos despiertan distintos tipos de inmunidad. Y esta protección va a ser variable según el tipo de vacuna y según el agente infeccioso. Por ejemplo, la vacuna de influenza. Nosotros nos vacunamos anualmente contra la influenza, las poblaciones de riesgo y quienes somos personal de salud, y nos vacunamos contra las cepas de influenza que circularon con mayor frecuencia en el año anterior. Esas son vacunas que se preparan año a año y que aparece la recomendación a nivel de organismos centrales, Organización Mundial de la Salud, contra qué agentes de la influenza, contra qué variantes nos vamos a vacunar. Y la inmunidad dura lo que dura el periodo de circulación del virus. Entonces, eso requiere que nos vacunemos año a año. Y es probablemente lo que estamos viendo y viviendo ahora con el SARS-CoV-2, con el COVID. Es una inmunidad que se asemeja un poco a la inmunidad por infección, que no tiene una duración muy larga,
pero que sí nos protege durante el periodo de mayor circulación del virus, de esta enfermedad o de las formas severas de la enfermedad. Y eso también justifica el que nos tengamos que poner más dosis de vacuna, repetir la vacunación, ya sea cada ciertos periodos de tiempo, año a año, u otros esquemas de vacunación, como por ejemplo pasa en los niños también, que nosotros para tener una inmunidad más robusta, los exponemos más veces a la vacuna. Por ejemplo, neumococo, que como mencionábamos hace poco, se vacuna a los niños a los 2, 4 meses y se pone un refuerzo al año para que estén expuestos y su sistema inmune se vaya acostumbrando y desarrollando la inmunidad contra esta infección. Entonces, la inmunidad por vacunas es robusta, pero variable según el tipo de vacuna y según el agente infeccioso que nosotros estamos tratando de prevenir. Así que nosotros, principalmente de las vacunas, no le podemos pedir que nos eliminen 100% la posibilidad de contraer una infección. Lo que nosotros debemos esperar de las vacunas es que nos disminuyan considerablemente la posibilidad de presentar la infección y de presentar sus formas severas. Eso quiere decir que disminuyen enormemente la posibilidad de hospitalización, de secuelas por la enfermedad y sobre todo de mortalidad. O sea, nosotros, por ejemplo, al vacunarnos contra el COVID, probablemente podemos infectarnos del COVID y por eso las otras medidas de precaución son siempre tan importantes. Pero si nos infectamos, probablemente no nos vamos a morir de la enfermedad, no nos vamos a hospitalizar y va a ser de un curso leve. Y también vamos a cuidar a nuestro entorno, que eso también es algo muy importante de las vacunas, que no tan solo nos confiere una protección a nosotros mismos, sino que también protege a nuestro entorno y sobre todo a nuestro entorno que no se puede inmunizar, como por ejemplo los niños más pequeños. Exactamente. Y además que es muy importante como algo moral, como algo ético, en el sentido de que no habiendo otro tipo de tratamiento efectivo, lo único importante es tratar de prevenir. Entonces, en ese sentido, se tiene que cumplir una cobertura poblacional que tiene que ser importante para que la circulación realmente disminuya del agente infeccioso. Uh-huh. Exacto, hay un poco de sentido de responsabilidad social, no tan solo personal, que va de la mano de los programas de vacunación y por eso cada país y un país va mostrando su desarrollo a medida de lo robusto que también está su programa de inmunizaciones y de las necesidades que tiene en base a inmunización de la población. Exacto. Ahora, Chile, yo creo que siempre ha sido como muy líder en los programas de vacunación, desde hace décadas, desde que se implementaron realmente, primero quizás a través de campañas, después ya a través de programas formales del ministerio. Así que en ese sentido es un orgullo nacional nuestro sistema de apoyo con la vacunación. Sí, sin duda. Nuestro programa nacional de inmunizaciones es buenísimo. Es un programa muy completo que ha tenido mejoras que casi son año a año. Hoy en día la cantidad de vacunas que uno podría recomendar como extra PNI, extra Programa Nacional de Inmunizaciones, son muy pocas. Y eso habla muy bien de lo que se está ofreciendo a la población en general, porque también tenemos que entender que esto es equidad, o sea, el Programa Nacional de Inmunizaciones es universal, es para todos los niños nacidos en nuestro país y para los adultos también que están en poblaciones de riesgo. Entonces, ya también ha surgido, a propósito de esto que usted menciona, doctora, otras instancias para optimizar el calendario de inmunizaciones, como por ejemplo el programa de vacunas especiales que lanzó el Ministerio de Salud hace un par de años, en donde también se hace énfasis en las poblaciones de riesgo, por ejemplo, pacientes con inmunodeficiencia, ya sea primarias o adquiridas, pacientes con enfermedades crónicas como enfermedad renal, como de enfermedades crónicas del adulto, pacientes que requieren un refuerzo, por ejemplo, de inmunizaciones, como los pacientes que no tienen el vaso, que tienen mayor riesgo de cierto tipo de infecciones. El ministerio
tiene asegurado para ellos una optimización de su calendario de vacunas. Eso quiere decir que nosotros podemos poner dosis adicionales para mejorar aún más su inmunidad o reforzar vacunas que tiene previamente, o inclusive algunas vacunas que no están disponibles en el Programa Nacional de Inmunizaciones se pueden conseguir mediante este programa de vacunas especiales. Entonces, con esto tenemos realmente una muy buena protección para la población de riesgo, además de la protección que se otorga a la población en general. Así es. Carito, quisiera que nos pudieras comentar respecto de cuáles son los efectos adversos, los efectos secundarios que pueden tener las vacunas y cuánto duran, qué es lo que se considera normal en efectos adversos y qué podría ya no ser como normal. Bueno, las vacunas tenemos que considerarlas como cualquier medicamento, en realidad. Puede tener algunos efectos adversos, pero que suelen ser leves y transitorios. Y eso es súper importante, que nosotros tengamos en consideración que los efectos adversos, bueno, las vacunas se pueden administrar, primero que todo, principalmente se inyectan, ¿cierto? En el brazo o en las piernas cuando son las guaguitas más pequeñas. Hay algunas vacunas que son orales que se dan a tomar. Hay otras vacunas que son intranasales, pero que no están disponibles en nuestro programa de inmunizaciones y que pueden presentar efectos adversos principalmente a nivel local, que son las que vemos nosotros en las vacunas inyectables, que son las que tenemos en nuestro programa de inmunizaciones. Y esos efectos adversos suelen ser transitorios, o sea, no duran más de 48 horas desde la inoculación, desde que se inyecta la vacuna. Y generalmente puede ser dolor en el sitio de inyección, en el brazo, eritema, o sea, que se ponga rojito alrededor donde se puso la vacuna, puede estar un poquito indurado, y pueden presentar algunos malestares generales, como fiebre, que generalmente es fiebre de baja cuantía, o sea, no están volando en fiebre hasta 40, que cede a la administración de algunos antipiréticos, como el paracetamol, malestar general como dolor muscular, un poquito de dolor de cabeza, pero en general suelen ser síntomas que no son para todos quienes se vacunan, sino que suelen ser casos en particular. Es muy variable y en general duran poquito y no son invalidantes. Y no quiere decir que la vacuna le hizo mal, sino que más bien son efectos adversos que van asociados al efecto que va produciendo la vacuna en el cuerpo, este despertar de la inmunidad, pero que no le provoca la enfermedad en sí. Bien. Quisiera que te pudieras referir a los ingredientes de las vacunas. Esto ha sido un tema súper controvertido, ha dado para muchas discusiones, para que los grupos antivacunas muchas veces se basen en esto para decir que no es bueno usar las vacunas. ¿Qué ingredientes tienen las vacunas? ¿Cuáles han pensado que eran peligrosos? ¿Y cuál es la situación actual en el conocimiento de aquello? Bueno, esto yo creo que fue bien controversial a raíz de un estudio que apareció hace varios años ya, creo que fue en el año 98, en relación a el mercurio o el timerosal como un componente de las vacunas que se ocupa, que es en base a mercurio, y que salió un artículo científico entre comillas, en una revista prestigiosa, en donde se describía una asociación de este componente de las vacunas, que el timerosal que se ocupa como preservante de las vacunas, en relación al autismo en los niños. Entonces, ese estudio lamentablemente ayudó a disminuir la adherencia a vacunas porque se publicó en una revista renombrada, pero luego esta revista tuvo que dar las disculpas del caso, hacer publicaciones y desmentir este estudio porque finalmente se vio que esta persona que lo realizó estaba faltando la verdad y que esta asociación no era tal. Y a raíz de esto se hicieron múltiples otros estudios que demostraron que el timerosal o el mercurio, las pequeñas cantidades que contenían las vacunas como preservante, no tenían efectos adversos y no conferían riesgo a la población de presentar ninguna enfermedad, ni menos autismo. Lamentablemente eso no nos ayudó mucho para poder
generar confianza en las vacunas y hubo un periodo largo de tiempo en donde mucha gente y grupos antivacunas se han agarrado de esto para poder fundamentar como con argumentos que esto ocurre, pero la verdad es que está muy demostrado que esto no es así. Las vacunas en general, aparte del componente del microorganismo, como les contaba, que puede ser una partícula, el material vivo, el material muerto o algo, una proteína que se asemeja al patógeno, tiene que tener ciertos otros componentes para que permitan que la vacuna dure en el tiempo, para que permitan que la vacuna no se contamine y para que permitan que se potencie el efecto de las vacunas. Entonces, dentro de este grupo, dentro de los preservantes que permiten que la vacuna no se contamine de hongo o de otros virus o bacterias, está el timerosal, que es demostrado que está seguro y que no todas las vacunas lo contienen. Tienen otros preservantes que pueden estar estabilizantes. Y los adyuvantes son los que potencian el efecto inmunológico de la vacuna. Entonces son diversos componentes. Muchos de los componentes que tienen las vacunas también están presentes en nuestro cuerpo o los alimentos y que en general no generan ningún efecto adverso asociado a la vacuna. Así que las vacunas pasan por estrictos protocolos de seguridad. Son distintas fases donde se van probando las vacunas, ya sea a nivel experimental y a nivel poblacional, para que éstas puedan salir a la luz pública y puedan emplearse en la población. Entonces, las vacunas que están actualmente en circulación son vacunas que se ha demostrado su seguridad, su efectividad en la población y que son realmente seguras para ser administradas. Tal vez la única excepción la constituyó la pandemia, en la cual no se alcanzaron las fases finales por la necesidad imperiosa de cubrir a la población. ¿Tú sabes en qué etapa van actualmente, en qué fase de aprobación van las vacunas de COVID? Diversas fases en realidad, depende mucho del tipo de vacuna y cómo se han ido probando, pero en realidad la gran mayoría de las vacunas ya han completado su periodo de prueba o de estudio y se ha demostrado que su seguridad y su efectividad son bastante buenas. Lo que nos falta es ver un poco cómo se van a comportar en cuanto a la inmunidad y efectos a largo plazo, pero eso lo veremos más adelante cómo se hace con todas las otras vacunas. Pero depende mucho del grupo poblacional en que se esté pensando y también del tipo de vacuna que se esté estudiando. Sin duda que el hecho que se pueda contar, al menos en nuestro país, en forma tan eficiente con la vacunación del COVID, nos cambió la vida, porque no me imagino cómo hubiera sido el devenir, digamos, de nuestra vida sin esta protección, que hubiéramos seguido como estábamos al comienzo, ¿no? Claro, no, nuestro panorama actualmente sería muy distinto sin las vacunas y sin el rápido desarrollo de las vacunas. Yo creo que la pandemia hizo que mucha gente hablara respecto a que cómo tan rápido salió una vacuna en circulación, están experimentando con nosotros, pero en realidad lo que es importante considerar es que muchas de estas vacunas se hicieron con mecanismos conocidos, con vacunas que se ponen año a año y que en general no presentan mayores efectos adversos y sin grandes beneficios para la población. Entonces, es distinto partir de cero a ocupar mecanismos ya conocidos, ya probados, en donde se puede inocular un agente diferente y saber que la respuesta va a ser probablemente muy beneficiosa, que fue lo que se hizo con COVID. O sea, estaban los recursos también destinados para que esto se hiciera más rápidamente que las otras veces, porque muchas veces una patología que circula poco en la población no genera tanto interés en las industrias para que se vayan los recursos a esto para poder desarrollarlas tan rápido como se hizo con el COVID. Entonces, no es que haya sido un proceso tan acelerado o que hayan experimentado con nosotros con las vacunas de COVID, sino que las circunstancias hicieron que se enfocaran todos los trabajos en relación al manejo de la pandemia y por eso tuvimos vacunas también tan rápido. Se usaron todos los avances disponibles que estaban ya en carpeta, digamos. Uh-huh. Exactamente.
Carolina, ¿la inmunidad que produce la infección natural tiene alguna diferencia con la de la vacuna y alguna que sea mejor que la otra? En realidad no podemos decir que una sea mejor que la otra, es difícil de determinar. Lo que sí yo creo que podemos decir es que la inmunidad o la ventaja que dan las vacunas es que previenen la forma grave de la enfermedad. Repetir nuevamente que si bien no nos van a eh, dar la oportunidad de prevenir 100% la posibilidad de contraer una enfermedad, sí nos van a evitar, o sea, si nosotros vamos a probar entre tener la enfermedad natural y no saber a nuestra suerte qué nos va a pasar, versus tener la enfermedad con vacuna, con una protección ya determinada, claramente es mucho mejor exponerse a un agente infeccioso estando ya vacunados. La duración va a ser variable del individuo, de nuestro estado inmunitario, así que es difícil poder diferenciar si es mejor la inmunidad natural o la inmunidad generada por vacuna. Pero si usted me pregunta a mí qué preferiría yo, tanto a mí como a mis hijos, es exponerlo al agente infeccioso ya teniendo la herramienta para poder defenderse. Exactamente, no hay dónde perderse. Es un Claro, riesgo conocido versus uno no conocido. exacto. ¿Qué pasa con esta historia de los microchips en las vacunas y que generarían magnetismo? No, eso fue algo, bueno, cosas buenas y cosas malas en las redes sociales, que se difunden estas fake news, que son noticias que no tienen mucho asidero científico y que se divulgan lamentablemente muy rápidamente. Está demostrado que las vacunas, no hay forma en que al inocularnos contra una vacuna se pueda instalar un microchip. Eso está completamente demostrado, o sea, no hay forma alguna de que esto pueda ocurrir. Y también respecto al magnetismo, tampoco hay demostrado que esto pueda ocurrir y que genera algo, alguna patología o que sea parte de los efectos adversos de las vacunas. Yo creo que eso que se mostraba, que se frotaba en el celular y que hay principalmente es más efecto de la fricción, como efecto físico, más que algo que esté ocasionado por el sitio donde se inyectó la vacuna. Lo podemos hacer sin la vacuna y probablemente a algunas personas les va a resultar, otras no, pero no tiene ninguna relación con la inoculación de una vacuna. Perfecto. ¿Las vacunas pueden causar alguna enfermedad? Yo creo que esto de que las vacunas causen o no causen enfermedad, yo lo he escuchado generalmente en relación a influenza, que mucha gente dice, yo no me voy a vacunar contra la influenza porque me enfermé y si no me vacuno no me enfermo. En realidad, lo más probable es que suceda es que son efectos adversos esperables. Por ejemplo, con influenza puede pasar, además de lo que yo les mencionaba del dolor en el sitio de inyección, que puede dar un poquito de dolor de cabeza o un dolor muscular, fiebre baja, entonces, que son muy parecidos a los síntomas que provoca la influenza, pero sin el potencial de gravedad. Entonces, ¿qué pasa? Yo me vacuno contra la influenza, y puedo tener estos efectos adversos que se pueden confundir con cómo cursa la enfermedad, pero en ningún caso voy a cursar de forma grave con la enfermedad. Y en ningún caso es enfermedad por influenza, sino que son síntomas o efectos adversos que pueden ocurrir que se asemejan a a los síntomas que produce la influenza, pero de forma más leve y de forma más transitoria. Entonces, creo que se confunde un poco esto en la población en general y la verdad es que a nosotros cuando nos vacunamos no nos están vacunando la infección en sí, sino que es el microorganismo, cuanto es el microorganismo manipulado para que genere, despierte la respuesta inmune, pero no tiene la capacidad de producir infección, que también es lo que pasa con COVID. Mucha gente pregunta, si yo me vacuné, por ejemplo, contra el COVID, ¿puedo tener una PCR positiva? En ningún caso, porque no me están inoculando la infección o el virus, el agente activo, vivo, sino que son sus componentes que van a generar una respuesta inmunitaria. Se entiende, muchas gracias. ¿Qué hay respecto de vacunarse contra enfermedades poco comunes? ¿Es necesario que uno se pueda vacunar o los niños, por ejemplo, contra
el sarampión, que ya prácticamente no existe en nuestro país, excepto por gente que llega de paso a nuestro país, pero no porque los chilenos no estemos infectando con sarampión. Sí, esto es súper importante porque estamos en un mundo globalizado en donde las enfermedades, si bien nosotros podemos lograr erradicar algunas de forma local, hay circulación a nivel mundial. Entonces, mientras las fronteras se encuentran abiertas en un mundo globalizado, existe el riesgo de que enfermedades que se han ido vuelvan a introducirse, como te decía, con los viajeros o nosotros al viajar a otros países. Por ejemplo, ¿qué ocurrió hace un par de años? Creo que fue más o menos en 2019-2020, hubo un brote de sarampión en Disney World. Entonces, mucha gente que va de vacaciones a Orlando, por ejemplo, con su niño, pueden decir, ya, no, yo no voy a vacunar a mi hijo contra la vacuna tresvírica, con la vacuna tresvírica, porque no hay sarampión en Chile. Pero voy y me expongo a un sitio donde hay contacto con personas que pueden tener la enfermedad y puedo contraer la enfermedad, tanto yo como mi hijo, llevarla a un país donde ya está erradicada y producir una diseminación en la población que no es menor. Volvemos nuevamente a esta responsabilidad social asociada a la inmunización. Entonces, si bien hemos logrado muchos avances a nivel nacional en cuanto a la cobertura del Programa Nacional de Inmunizaciones en cuanto a agentes y en cuanto a población inmunizada, tenemos que también ser conscientes que hay enfermedades que no se han erradicado a nivel mundial y mientras no se erradiquen, existe el riesgo potencial de volver a adquirirlas. Así que no tenemos que bajar la guardia respecto a esto y por eso se justifica que tengamos protección contra estos agentes infecciosos. También va de la mano con la globalización en el sentido de las migraciones. Nosotros no tenemos las mismas inmunizaciones que tienen muchos de los migrantes que han llegado a nuestro país. Y también pasa cuando nosotros viajamos a otros países de mayor desarrollo. Entonces, es importante que nosotros estemos cubiertos contra estas enfermedades también para evitar que las padezcamos y que se diseminen y que vuelvan a aparecer en nuestra región. Bien. Quisiera que nos contaras respecto de los riesgos y beneficios de vacunar embarazadas, tanto para ellas como para el hijo por nacer. Bueno, esto es súper interesante y es súper importante porque la forma en que nosotros le otorgamos protección a nuestros hijos varía a lo largo del tiempo. El sistema inmunológico de los niños se va desarrollando a través del tiempo y el primer año de vida es fundamental. Durante el primer año, los niños van desarrollando, van madurando su inmunidad. Entonces, los primeros meses, su capacidad de defenderse de las infecciones no viene de ellos, sino que viene de lo que nosotros le entregamos in útero. Entonces, las enfermedades contra las cuales yo me vacuné o que yo me he expuesto y que mi cuerpo generó defensas, van a ser las primeras líneas de defensas de mis guaguitas durante sus primeros meses de vida. Y por eso es tan importante, porque, por ejemplo, en el Programa Nacional de Inmunizaciones en la embarazada se incorporó la vacuna contra difteria, tétano, pertussis sobre la semana 28 de gestación. Y esto tiene un rol súper importante porque se genera una transmisión de los anticuerpos maternos, o sea, la defensa que yo genero a través de la placenta le llega a la guaguita y eso permite que durante los primeros meses de vida tenga defensas contra el coqueluche, que es una enfermedad que yo creo que mucha gente ha escuchado, que es de circulación más bien en el invierno y que es potencialmente grave en los niños pequeños. El coqueluche es una enfermedad respiratoria que produce esta tos convulsiva y que muchos niños, cuando son pequeñitos, produce cuadros tan severos que llegan incluso a las UCI. Nosotros vimos muchos niños en UCI que llegan a requerir ventilación mecánica, intubación endotraqueal, incluso niños que han llegado a fallecer de esta enfermedad. Y una de las formas más importantes para prevenir este curso grave de la enfermedad es vacunar a las embarazadas, porque quienes van a transmitir la enfermedad a los niños son principalmente sus padres. Se ha visto que la circulación de coqueluche, por ejemplo, está más dada en los adultos jóvenes, que generalmente son las personas que están en edad fértil. Entonces, es una de las principales medidas de prevención
vacunar a la embarazada. Y además, dentro de la vacunación de la embarazada, incluye la vacuna de influenza y ahora actualmente la vacuna de COVID. ¿Y por qué esto es importante? Además de entregarle inmunidad a nuestras guaguitas, desde el útero en adelante, también previene las formas graves de la enfermedad. El embarazo es una condición de inmunosupresión en donde podemos enfermar más gravemente aún. Y ahí no solamente estamos afectando a la mujer embarazada, sino que también a la guaguita que está dentro de la guatita. Entonces, es súper importante prevenir estas enfermedades con vacunas que nuevamente son seguras, que están demostradas, que no producen efectos adversos ni daño a el feto ni a la madre y que por el contrario previenen el curso grave de la enfermedad y además le otorgan una inmunidad durante los primeros meses de vida a nuestros hijos que no le podemos dar inmediatamente con vacunas, porque nosotros no podemos darle un cóctel grande de vacunas a un recién nacido, sino que las vacunas se han ido implementando y se van colocando en el calendario de inmunizaciones a medida que van creciendo nuestros hijos. Qué importante ese cambio metodológico en vacunar a la embarazada, porque súper importante que sufríamos con las guaguitas chicas de 1 mes, 2 meses con coqueluche, era realmente una situación dramática. Y hasta hace muy poco lo veíamos. Yo en la beca seguí viendo niños graves con coqueluche o vimos niños que fallecieron por coqueluche graves de 1, 2 meses de vida y sin mucho que poder hacer. Y hoy en día la prevención es el pilar fundamental del manejo de esta enfermedad. Y vamos a ver que ahora en adelante hay muchas enfermedades que van a aparecer como que nunca existieron, pero en realidad ese cambio dramático lo provocaron las vacunas. Exactamente. Ahí hay una cosa como un poco fuerte, de que las personas, las generaciones nuevas que no han vivido lo que nosotros vivimos, probablemente son más difíciles de convencer de que efectivamente aquello ocurría y que puede volver a ocurrir si nosotros bajamos las barreras que ponemos a través de las vacunas. Entonces es tan importante que estén comprometidos con que esta historia no se vuelva a repetir. No porque no la hayan visto significa de que no existe o que no va a ser posible. Exacto. Pasó hace poco, y poco antes de la pandemia en Francia, principalmente en Francia, en otros países europeos también, y a propósito también del sarampión, que este resurgimiento de grupos antivacunas hicieron que muchos papás no quisieran vacunar a sus hijos, sobre todo aquellos que comenzaban la etapa preescolar, y hubo brotes importantes de sarampión en niños pequeños. Entonces, es súper importante generar estas instancias de comunicación, de aclarar dudas a la población en general, porque no tienen por qué saberlo. Y es súper importante que nosotros como médicos, como personas que han estudiado más del tema, seamos capaces de entregar esta información a toda la población para que estén al tanto de que realmente los riesgos son súper importantes y que los beneficios también superan con creces los riesgos de algunos efectos adversos en las inmunizaciones. ¿Qué pasa con las personas que son alérgicos al huevo? ¿Cómo se puede ver el tema de las vacunas en relación a ellos? Bueno, esto igual va muy de la mano con influenza. Hace un par de años, porque la vacuna de influenza está compuesta tiene algunas proteínas en relación a embrión de pollo, tiene como una proteína que es parte de, como pequeñas cantidades de una proteína del huevo. Entonces, se creía que las personas que eran alérgicas al huevo no se podían inmunizar contra la influenza o con este tipo de vacuna que se entrega a nivel nacional. Pero se ha ido demostrando dentro de diversos grupos de estudios de inmunólogos que esto no es así, que las vacunas las personas con alergia al huevo se pueden inmunizar contra la influenza con seguridad, salvo las pequeñas consideraciones son que las personas que tienen alergia leve al huevo, por ejemplo, que hacen reacciones cutáneas cada vez que consumen huevo, se pueden vacunar como cualquier otra persona normal sin ningún mayor riesgo.
Y las personas que han realizado alguna anafilaxia al huevo, quiere decir una reacción alérgica severa que compromete la vida muchas veces, que compromete la vía respiratoria, que han requerido manejo en el hospital, estas personas se recomienda que se vacunen en un centro que tenga acceso a atención médica, por si acaso en realidad, pero que el riesgo asociado a inmunizarse es muy, muy bajo. Entonces, cada día se ha ido dilucidando un poco más esta duda y se ha ido demostrando que, inclusive en esta población que son alérgicos a un potencial componente de la vacuna, no se ven mayores efectos adversos y son igualmente seguras. Perfecto. ¿Hay alguna relación de las vacunas con el cáncer? En relación a que las vacunas lo produzcan, no, pero creo que es súper importante esto, doctora, porque las vacunas no tan solo previenen estas enfermedades infecciosas que circulan, sino que también hay vacunas que previenen el cáncer, y eso también es bien interesante. Nosotros actualmente tenemos en nuestro Programa Nacional de Inmunizaciones 2 vacunas que se administran, una actualmente desde el periodo recién nacido, que va a prevenir el cáncer a nivel hepático, que es la vacuna de hepatitis B, que es un virus que tiene propiedades carcinogénicas, o sea, que puede provocar cáncer una vez que se produce la infección. Y por eso es tan importante que dispongamos de la vacuna en nuestro plan de inmunizaciones, que antes era desde los 2 meses y que ahora es desde el periodo del recién nacido. Esa es una de las vacunas que previene cáncer. Y la otra vacuna que yo creo que va a generar un cambio radical en la historia de la enfermedad, y que se ha visto también en otros países, es la vacuna contra el papiloma. En Chile se comenzó la inmunización primero en la población escolar, desde los 9 años en las niñas, que es el agente que produce el cáncer cervicuterino, uno de los cánceres más importantes en la población femenina dentro de la edad fértil, que se produce por el virus papiloma, que se transmite de vía sexual principalmente. Y luego se extendió la inmunización hacia los hombres, porque en realidad quienes diseminan mayoritariamente la infección son los hombres, pero quienes padecen mayoritariamente el cáncer son las niñas, perdón, las mujeres en general. Entonces, es súper importante que esta vacuna esté disponible en nuestro plan de inmunizaciones tanto para niños como para niñas, porque van a prevenir una forma de cáncer muy importante en la adultez. Y principalmente nosotros veíamos que había cáncer cervicuterino y era una de las principales preocupaciones, pero también se ha demostrado que el papiloma puede producir otros tipos de cánceres, como el cáncer de orofaringe, que también afecta mucho a hombres, también cáncer de pene. Y entonces estamos previniendo con con las vacunas que se administran a nuestros niños estas formas de cáncer que no son menores y que van a cambiar el curso de lo que nosotros conocíamos y lo que nosotros cuando nos formamos veíamos en rotaciones de ginecología, cómo era la incidencia del cáncer cervicuterino y cifras que eran dramáticas muchas veces, y que probablemente en un par de años más, cuando ya veamos que estos niños que se comenzaron a vacunar sean adultos, vamos a ver diferencias muy importantes. Qué alivio más grande. Sí, es Porque maravilloso. antes era como la historia desconocida de qué es lo que provocaba el cáncer y simplemente había que actuar sobre lo que ya estaba dañado. Y la posibilidad de prevenir es una maravilla. Carito, se nos está acabando el tiempo, entonces hay una cosa que me gustaría que nos pudiera reforzar. Yo tengo una fe tremenda y una fe basada en la evidencia, no simplemente en un querer tener fe, en el Programa Nacional de Vacunación nuestro. Sin embargo, hay algunas vacunas que no están ahí y que de repente los pediatras indicamos o indican, porque yo ya no hago pediatría, porque no están en el plan. Específicamente yo sé de la vacuna para el rotavirus, no sé si hay otra más. ¿Qué piensas tú al respecto? O sea, ¿es necesario que los papás en este caso tengan que comprar esa vacuna que no está disponible en el plan nacional? Bueno, como les decía antes, nuestro plan nacional de inmunizaciones es completísimo. De hecho, ahora ya se incorporó este año una segunda dosis de vacuna varicela, se modificó la edad de administración de la vacuna teleférica, la segunda dosis,
y eso ya amplía mucho más la cobertura de la vacunación respecto a las enfermedades y nos deja pocas posibilidades de vacunas extra PNI, que son las que nosotros nombramos, que podemos indicar a los papás que compren. Yo creo que dentro de las que nosotros podemos recomendar hoy en día y que yo recomiendo a mis cercanos, no realizo consulta actualmente, pero y cosas que se podrían mejorar quizás a futuro de nuestro programa de inmunización es la cobertura contra meningococo. Nosotros actualmente tenemos la vacuna de meningococo como una dosis a los 12 meses de vida para todos los niños nacidos en Chile. Pero nosotros podemos ver y podemos inmunizar a nuestros niños desde los 2 meses. Existen 2 tipos de vacunas contra meningococo disponibles en Chile, o sea, varias distintas marcas comerciales, pero dos grupos de meningococo a cubrir. En Chile vemos que la circulación del meningococo es predominantemente el grupo W y B, que van como 50 y 50. Y la enfermedad grave por meningococo en general se produce en los menores de 1 año. Y esto principalmente dado por meningitis meningocócica, que no es la única enfermedad que produce meningococo, pero es lo que principalmente uno trata de prevenir, las enfermedades invasoras por meningococo. Entonces, si bien es una muy buena medida de salud pública implementar la vacuna a los 12 meses para toda la población, tenemos que pensar también en la optimización de recursos, que va a generar un mayor impacto a nivel poblacional. Nosotros podemos recomendar la vacuna contra el meningococo desde los 2 meses. Y son 2 tipos de vacunas distintas. Está la vacuna cuadrivalente, que es la misma vacuna que se administra en el PNI a los 12 meses, que la podemos administrar 2, 4 meses y el refuerzo a los 12 meses, y así ampliar la cobertura contra el meningococo desde los 2 meses de vida. Y además está hace pocos años también licenciada la vacuna contra el meningococo B, que es la vacuna Bexsero, que también se administra desde los 2 meses y en un esquema de 2 dosis antes del año y un refuerzo después del año, y que protegen contra estos distintos serotipos de meningococo, principalmente una contra 4 grupos, donde está el B, y la otra contra el B, que es el otro que produce el 50% de la enfermedad por meningococo. Yo creo que es uno de los pasos en los que se podría avanzar soñando futuro, pero es una de las vacunas que nosotros podemos recomendar desde el punto de vista privado. Y la otra vacuna, como usted mencionaba, es la vacuna contra el rotavirus, que también se puede administrar desde las 6 semanas de vida. Hay 2 tipos de vacunas disponibles. Y si bien uno ve hoy en día que en un país pseudo desarrollado como nosotros no se ven ahora tantas hospitalizaciones por rotavirus, igual es súper importante el impacto que ha producido esta vacuna a nivel mundial. Hay algunos países que la tienen dentro de sus programas de inmunizaciones. Nosotros no la tenemos porque actualmente no es una de las prioridades, pero si la pudiésemos tener, la Organización Mundial de la Salud igual recomienda continuar vacunando contra el rotavirus en esta población de niños desde los 6 semanas de vida, porque previene principalmente las hospitalizaciones a causa del rotavirus, y se ha visto que ya sea Rotarix o Rotatec, cualquiera de las 2 vacunas, protegen y otorgan un 100% de protección contra la hospitalización por enfermedad por rotavirus, y también este grupo etario, que son los niños menores de 1 año, que va a ser el principal nicho donde esta vacuna va a actuar, previene la deshidratación severa, y antes se veía que había mucha hospitalización por causa gastrointestinal, mucho asociado al rotavirus, y que gracias a la circulación de esta vacuna, esto cada vez ha ido disminuyendo y se ha evitado también llenar las salas de hospital de niños que requieran administrar hidratación vía venosa u otro manejo secundario a la infección por rotavirus. Así que yo creo que las 2 vacunas extra PNI que podemos recomendar son las 2 del meningococo, y también podemos recomendar la vacuna contra el rotavirus. Perfecto. Carito, ha sido súper interesante este tema, se nos hizo corto el horario, de hecho nos pasamos en el horario, y eso que todavía no tuvimos la oportunidad de contestar preguntas. Así que vamos a tener que dar por terminada esta sesión,
quiero agradecerte infinitamente que hayas podido estar acá, aclararnos estos temas que son tan relevantes y ojalá lograr haber entregado la información que nuestra población requería para estar más tranquila y que se pueda sentir más segura y que ojalá se adscriban con más cariño a las vacunas para que estemos todos más protegidos. Gracias nuevamente y gracias a nuestros auditores por estar con nosotros. Espero que pasen una muy buena noche y será hasta pronto un nuevo programa de Doctores en Línea. Gracias por la invitación, que esté muy bien. Igualmente.